Saludos, les habla Carmen Noelia Rodríguez. Tengo el gusto de compartir con ustedes algunas palabras acerca de la vida y el pensamiento pedagógico del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Iniciemos con aspectos de su vida. Luis Beltrán Prieto Figueroa nace en la ciudad de La Asunción, capital del estado Nueva Esparta, en Venezuela, el día 14 de marzo de 1902 y fallece en Caracas el 23 de abril de 1993. A pesar de que varias fuentes señalan como el día de su muerte el 22 de abril, realmente fue el día 23. Tenía al momento de morir 91 años. Sus padres fueron Loreto Prieto y Josefa Figueroa. Prieto Figueroa pasa su infancia en su estado natal y en el año 25 se traslada a Caracas para continuar sus estudios de bachillerato. En el año 1927 se gradúa de bachiller en el Liceo Caracas. Como dato anecdótico, el director del Liceo Caracas para ese momento no era otro que Rómulo Gallegos. Desde muy joven se dedica a la docencia, tanto a nivel de primaria, en la Escuela Francisco Esteban Gómez en su tierra natal, como en secundaria, en el Liceo Andrés Bello en Caracas. En el año 33, el maestro Prieto conoce a la que sería su esposa, Cecilia Oliveira Rangel. Con ella procrea 12 hijos. En 1934 egresa de la Universidad Central de Venezuela con el título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Y a partir de allí desarrolla y continúa con una vida educativa y política muy activa. El elemento político y educativo estuvieron estrechamente vinculados en Prieto Figueroa. En el año 36 fue cofundador de la Federación Venezolana de Maestros y de diversos partidos políticos, como ORBE, Organización Venezolana, que estaba presidido por otro grande, Mariano Picón Salas. Asimismo, el PDN, Partido Democrático Nacional. Luego, en 1941, es cofundador de Acción Democrática, o AD, como también se le conoce. De este partido fue secretario general y luego presidente desde el año 63 hasta el año 67, cuando por motivos ideológicos y desacuerdos políticos abandona AD y funda el MEC, Movimiento Electoral del Pueblo, partido por el cual participa en las elecciones presidenciales del año 68 y pierde ante Rafael Caldera. Entre sus otras actividades se puede mencionar que integró la comisión redactora del Proyecto de Constitución Nacional de 1936. Fue presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal, secretario general de la Junta Revolucionaria de Gobierno desde el año 1945 hasta 1947. Fue ministro de Educación durante el breve gobierno de Rómulo Gallegos. En ese cargo de ministro, fue coautor del primer proyecto de ley de educación del año 48. Organizó además las primeras campañas alfabetizadoras de masas entre los años 46 y 48. A raíz del golpe de Estado a Rómulo Gallegos, el maestro Prieto es encarcelado y luego se va al exilio a Costa Rica y Honduras. Hasta que en el año 58, con la caída de Marcos Pérez Jiménez, regresa a Venezuela. Prieto Figueroa fue profesor en La Habana, Cuba, jefe de la misión al servicio de la UNESCO en Costa Rica y luego en Honduras. En el año 59 presenta el proyecto de creación del Instituto de Cooperación Educativa, INCE. Participó en la redacción de la Constitución Nacional de Venezuela del año 61. Presidió el Congreso de la República desde el año 1962 hasta 1967 y fue coautor del proyecto de Ley Orgánica de Educación del 66 y la Ley de Educación del año 80. El maestro Prieto fue un educador, político e intelectual, comprometido con la mejora de la educación venezolana. Fue un escritor prolijo. Publicó alrededor de 78 libros, algunos de los cuales son El Estado Docente, El Humanismo Democrático, El Magisterio Americano, Los Maestros Eunucos Políticos, De una educación de castas a una educación de masas, entre muchos otros.
En cuanto a sus aportes en el campo de la pedagogía, se pueden mencionar varios elementos que dan cuenta de su intensa labor. Podemos, por ejemplo, categorizar su pensamiento pedagógico en lo que tiene que ver con el Estado como orientador de la educación, el humanismo enlazado con la democracia y la educación, crítica a la educación elitesca, papel del docente y educación de masas. En las siguientes palabras iremos ahondando brevemente en cada una de estas categorías. En el año 1946, Prieto Figueroa presenta su tesis del Estado docente, en la cual expone que el Estado debe asumir la orientación de la educación, una orientación a la formación de conciencia ciudadana que tome en cuenta a los más humildes, una educación que forme para la democracia como un asunto cultural de masas, que presente igualdad de oportunidades y no beneficie solo a unos cuantos. La educación forma para la democracia porque el Estado, sus ciudadanos, organizaciones y demás así lo requieren, para alcanzar el bienestar y adueñarse de valores y sentimientos patrios y humanos. Es el Estado quien debe regir la educación, pues al ser educación y estar responsable de formar el espíritu ciudadano, comunitario, de convivencia, no puede ser un ente privado quien tenga esta labor, ya que no sería virtuosa, pues respondería siempre a intereses particulares. Es así como el Estado orientará el sistema y leyes educativas y velará por la existencia y protección de una educación gratuita y de masas. Igualmente, en su libro Humanismo Democrático, Prieto Figueroa menciona la necesidad de que la educación y la democracia estén enlazadas con el humanismo, ya que éste contribuye, y lo cito, a desarrollar las virtudes del hombre, colocándolo en su medio y en su tiempo, al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrado en su tarea para acrecentar y defender valores. Es decir, una educación democrática, humanista, que pugue por el bien individual y colectivo, que no descontextualice al ser humano y tome en cuenta los valores. No se trata del humanismo elitesco o clásico al servicio de un interés hegemónico, sino un humanismo que tome en cuenta al hombre, su entorno, y se centre en acabar la miseria y el abandono. En cuanto a lo que tiene que ver con la crítica que hace el maestro Prieto a la educación elitesca o de castas, es oportuno revisar un poco su texto de una educación de castas a una educación de masas. Aquí, el maestro Prieto da un ameno recorrido por la situación y caracterización de la educación venezolana y muestra ejemplos de lo que no debe hacer un Estado con lo educativo. Señala cómo durante la época colonial no hubo grandes espacios para la educación y, lo que es peor, cuando se funda la Universidad de Caracas, esta solo atendía, y cito, a toda persona notoriamente blanca y de buena reputación, lo que no es más que una muestra de la discriminación a la que se opone el maestro Prieto. Incluso muy posteriormente, con el decreto de educación gratuita y obligatoria de 1870, a cargo de Antonio Guzmán Blanco, le quedaban muchos años de casta y discriminación a la educación venezolana. Ese elitismo criticado por Prieto Figueroa tuvo episodios vergonzosos a lo largo de la historia venezolana, siendo el caso de lo expresado por el doctor Gustavo Herrera Grau, ministro de Educación del año 42, quien se oponía a la educación popular diciendo: si los negritos venezolanos son tan retrecheros sin saber leer ni escribir, si los enseñamos, ¿a dónde iremos a parar? El maestro Prieto no hace estas menciones solo por narrar hechos anecdóticos. Esto es la crítica y la base para que comprendamos la necesidad de desterrar el elitismo de la práctica educativa. No se forma al ser humano con estas visiones, por el contrario, se le oprime, se le anula. Para no reproducir la discriminación educativa, llegamos a otra de las categorías que hemos planteado: el papel del docente. El ciudadano, el individuo, el ser humano no se va a formar solo. En este proceso educativo, el docente tiene una trascendencia cultural enorme, tal como lo señala Prieto Figueroa. Es decisivo lo que lleva a la práctica del educador, por lo tanto debe estar comprometido con su labor, con el mejoramiento profesional. El Estado tiene como una de sus funciones, según el maestro Prieto, la misión de dignificar al docente y estimularlo a que se forme, a que siga mejorando,
para cumplir su papel en la construcción educativa. Los aspectos y pensamientos pedagógicos de Luis Beltrán Prieto Figueroa permanecen vigentes. En la última categoría que ahondaremos, la que tiene que ver con la necesidad de la educación gratuita y de masas, nos da cuenta en sus obras que el proceso educativo debe garantizar la igualdad de oportunidades, la obligatoriedad y gratuidad de la educación, que el ser humano pueda en el marco educativo desarrollar su personalidad. Es obligación del Estado garantizar el derecho educativo a los pueblos. Prieto Figueroa opone a la educación de castas la educación de masas. Opone a la educación de élites la educación de masas. El sentido de masas manejado por Prieto Figueroa es un sentido de igualdad, donde todos tengan acceso y sean incluidos. El maestro Prieto fue también un dedicado poeta. Quiero compartir aquí uno de sus poemas más conocidos, y quiero compartirlo no solo porque me gusta la poesía, sino porque la lectura de poemas contribuye con el desarrollo del pensamiento analítico. Y en el caso de la obra poética del maestro Prieto, muestra en varios de sus versos algunas luces para la construcción de las pedagogías. Existencia. Las cosas son bellas si el hombre las mira, pues nombra y renombra y pone excelencia cuando se recrea. Suprimid al hombre y no habrá belleza, ni mundo, ni cosas. Si el ser humano es oprimido, discriminado, cosificado, se deshumaniza, pierde la conciencia de sí mismo, deja de crear, de hallar belleza en lo que mira. Si se suprime la humanidad en el hombre, no quedará nada. Por eso es tan necesario que la educación incluya, libere, que las pedagogías sigan construyéndose y den paso a docentes comprometidos con la acción continua y la reflexión inacabable. Quiero honrar los 91 años de vida laboriosa de Prieto Figueroa con esta exposición, porque incluso con su poesía sigue llamando a construir pedagogías necesarias. En su obra comprendemos la escuela que fuimos, la escuela que no queremos ser y la escuela que queremos y debemos construir. Muchas gracias a todos por su atención.